y la doctora Soledad Flores. Bueno, muy buenos días a doña Soledad, muy buenos días a doña Dayana. Y hoy tenemos un tema supremamente importante. Buenos días, don Fernando. ¿Cómo amanece su merced? ¿Cómo le ha parecido este clima todo raro? Bien, Luis, pues muy variadito, lluvias intensas y a veces solecito, ¿no? Ah, sí, hay que aprovecharlo. Sí, señor, sí. Buenos días, ¿cómo amanece su merced? Un saludo para nuestra audiencia y para su merced y para Garis. Que este día sea un día lleno de bendiciones para todos. Así será. Bueno, pues hay dos temas que vamos a abarcar el día de hoy. El principal es el tema tributario de Falcao y sus impuestos, es la razón por la cual ya no tomó la decisión de quedarse todavía. La decisión de quedarse en el país, jugando en Millonarios. En el Club Técnico Los Millonarios. Pero vamos a repasar a ver, porque nos estamos quedando y nos toca ir haciendo repaso de lo que vimos en el anterior informe tributario, y vamos a mirar qué hemos abarcado. Entonces, el primer tema que abarcamos fue el de la declaración de renta de personas naturales. Cuáles eran los topes, cuando una persona está obligada a declarar renta, qué se necesita para presentar una declaración de renta, las ventajas y desventajas que tiene la declaración de renta. Luego hablamos de un tema muy interesante que en este momento está muy de moda, y es el Sagrilaf, que tiene mucho que ver con el lavado de activos, y cómo se evitan las empresas. ¿Cuáles son los controles que está emitiendo qué entidad, Vares? La superintendencia, bien sea de sociedades, para las sociedades que son anónimas, simplificadas, o para las entidades de economía solidaria, como lo son las cooperativas y las asociaciones. Aunque el Sagrilaf es aplicable, pero para las entidades financieras, para las entidades pequeñas es el SACLAF. Y ya sabe más que yo. Luego hablamos de facturación electrónica, que es un tema también bastante interesante y que está de moda. Ya el tema de la facturación física o del documento físico es muy raro que lo emitan tanto el comprador como el vendedor. Hablamos también de sus beneficios, de los beneficios, el proceso para ser facturador electrónico, sus topes, y pues en general pues es implementar ya todo lo legalmente que tiene que haber en la empresa. O sea, ya es algo necesario, ya no es si queremos tener facturación electrónica, sino ya es algo necesario. Necesario y reglamentario, porque ya está reglamentado por la Administración de Impuestos y por las entidades, por los compradores y vendedores que manejan nuestra empresa. Luego hablamos de retención en la fuente. Entonces hablábamos de qué era la retención en la fuente, que es el impuesto de renta que va consignando a quien le prestamos servicios, o como honorarios, o como unas ventas o compras, y como que un pago anticipado. Es un pago anticipado del impuesto de renta y complementarios, y que al final del año sirve para pagar el impuesto de renta en la declaración de renta. Hablamos de la retención cómo se calcula la retención en asalariados. Hablamos de los honorarios, cuando es una empresa, cuando es una persona natural. Hablamos sobre el transporte, hablamos sobre el ICA. Hablamos que hay 3 clases de retenciones, ¿no? Entonces, la primera, que es el impuesto de renta y complementarios; la segunda, que es de
industria y comercio, que también lo retienen. El RETE-IVA. Y la tercera, que es el impuesto de... Y las retenciones especiales también se tocaron. ¿Cuáles son? El transporte, juegos de azar, ¿cuál era el otro? Hablamos también de los agentes retenedores. Entonces, ¿quiénes serán los agentes retenedores? O sea, ¿quiénes son los obligados de recaudar el impuesto de industria, de recaudar la retención en la fuente, la retención de ICA y la retención de IVA? Hablamos también de las autorretenciones. Hablamos de que ahora las empresas se pueden hacer, se hacen autorretenciones, y que las autorretenciones se hacen, las que manejan autorretenciones son las grandes empresas, los grandes contribuyentes. ¿Y quién es un gran contribuyente? Pues los que la DIAN dicen que son grandes contribuyentes. Sí, hablamos también sobre la retención sobre el timbre. Ah, sí, faltó. Que entonces esa retención sobre el timbre es lo que hacen por hacer emisión de documentos jurídicos. De documentos jurídicos como escrituras, contratos que vayan notariados y que los retienen las notarías. Que también todos estos impuestos son deducibles en nuestras declaraciones. Entonces, el impuesto de renta complementaria, la retención de la fuente es deducible del impuesto de renta cuando presentamos la declaración de renta. El impuesto de IVA cuando presentamos la declaración de IVA, y el ICA pues cuando presentamos nuestra declaración anual también ante las alcaldías del impuesto de industria y comercio. Bueno, ahora sí, entonces don Fernando nos puso un tema interesante, y es ¿qué pasó con Falcao? ¿Por qué no le sirvió a Falcao el contrato que le ofrecían en el equipo Millonarios? ¿Qué sabemos al respecto? Entonces, hoy vamos a hablar sobre un tema que mezcla las pasiones de los colombianos, que es el fútbol y los temas de los impuestos. Y el protagonista es nada menos que Radamel Falcao García, uno de los jugadores más queridos de nuestro país. Pero esta vez no hablaremos de goles, sino de tributos, patrimonio y residencia fiscal. Entonces, Falcao ya tenía unos antecedentes en España por una evasión de impuestos. Entonces, muchos recuerdan que Falcao brillando en el Atlético de Madrid, marcando goles en la Liga Española. Sin embargo, en el año 2017 su nombre apareció en los titulares por un motivo distinto, una investigación fiscal. La Fiscalía Española lo acusó de no declarar 5,66 millones de euros provenientes de los derechos de imagen de los años 2012 y 2013. Según la investigación, estos ingresos fueron gestionados a través de las empresas en Irlanda, Panamá y Islas Vírgenes Británicas. En el 2018, Falcao reconoció que los hechos y llegó a un acuerdo. Pagó cerca de 9 millones de euros de impuestos, sanciones e intereses, y recibió una condena simbólica de 16 meses de prisión, que fue sustituida por una multa. Bueno, entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa? Pues que en ese momento Falcao, el deportista, vivía en España, y ahí vamos con el tema de las residencias. Él trabajaba en un equipo español, en el Atlético Madrid, y pues su residencia era en España. ¿Qué pasa? Que cuando usted tiene en un país más de 183 días seguidos, eso es lo mismo que pasó con Shakira, entonces se considera que usted está viviendo en ese país. ¿Qué pasa? Pues los dineros se pasaron. Los dineros pasaron a paraísos fiscales, Irlanda, Panamá y las Islas Vírgenes. Estos paraísos fiscales, ¿qué son? Pues no son que laven el dinero, sino lo que pasa es que ellos tienen menos tasas de tributación. O sea, para que allá lleguen los dineros, para tener el flujo de caja, entonces ellos le ofrecen a las personas unos beneficios. No es que los laven, no es que, o sea, por eso se llaman paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque la tributación es mucho menos, es más. Entonces él, de la parte de
sus derechos de imagen, o sea, los futbolistas también deben responder por sus ingresos globales, o sea, no necesariamente tiene que ser el que ingresa del país donde se encuentra en su residencia fiscal. Los derechos de imagen que se manejan fuera de ese país también tienen que declararse. Entonces ese fue el problema que tuvo Falcao en España. Ya volviendo al regreso de Colombia y los problemas con la DIAN, con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, entonces años después Falcao regresa a Colombia y firma con Millonarios, despertando una enorme emoción para todos los colombianos. Sin embargo, detrás de esta alegría se escondía un gran dilema: los impuestos colombianos. Muchos se preguntan, pero ¿cómo puede ser que un problema de pagar impuestos si él gana tanto? Bueno, si la respuesta está en la residencia fiscal, que era lo que hablaba doña Sol, y el impuesto al patrimonio. Entonces, ¿qué es la residencia fiscal? Es una persona, si una persona en Colombia vive 183 días consecutivos al año, o sea, no necesariamente tienen que ser consecutivos, si cumple los 183 días viniendo y yendo, ya es residente fiscal, si se pasa un día. La DIAN lo considera residente fiscal y eso significa que debe pagar los impuestos no solo por lo que gana en Colombia, sino también por todo lo que gana en el mundo. En el caso de Falcao incluye sus salarios millonarios, el ingreso por derechos de imagen, contratos publicitarios internacionales y su patrimonio global. Así que si permanecía mucho tiempo en el país, la DIAN le cobraría impuestos por todo su dinero, incluso el que ganaba en el extranjero. El impuesto al patrimonio. Entonces, además Falcao debía enfrentarse a otro tributo, el impuesto al patrimonio, que aplica a quienes poseen una riqueza superior a 3.384 millones de pesos. Este impuesto tiene tarifas del 0,5% al 1%, dependiendo del monto. En el caso de Falcao, su patrimonio global supera los 700 millones de pesos. Los 700.000 millones de pesos. Esto significa que solo por este impuesto tendría que pagar 3.500 y 7.000 millones de pesos anuales. Y esto súmele que el impuesto de renta, las retenciones y las otras obligaciones, en total la carga tributaria en Colombia podría llegar a más del 45% de sus ingresos anuales. O sea, con sus asesores él valoró en un momento cuánto le ofrecían de salario y en otro cuánto tendría que pagar de impuestos por ese salario, de impuestos por permanecer en el país y por sus honorarios o sus servicios prestados al club de Millonarios. Entonces, de lo que él ganaba en su contrato, o sea, ni siquiera era una parte de lo que él tenía que pagar en impuestos, básicamente. Entonces, todo esto tuvo consecuencias prácticas. Según medios como Semana, Fulgorred y El Tiempo, la carga fiscal de Falcao en Colombia, solo por el impuesto al patrimonio, rondaba los 3.548 millones de pesos. Para que Falcao pudiera quedarse Millonarios y sus patrocinadores habrían tenido que asumir y compensar ese pago, elevando el costo total del contrato a más de 5.800 millones de pesos adicionales. Aunque el club y el jugador tenían toda la voluntad de seguir, no fue posible encontrar una fórmula legal y económica que equilibrara esta carga tributaria. En otras palabras, Falcao quería quedarse, pero el peso de los impuestos lo sacó del campo de juego, al menos por el momento. Entonces esto pues es un problema estructural. Este caso no es único. Expertos señalan que otros jugadores de alto nivel, como James Rodríguez, Cuadrado o Ospina, enfrentan el mismo dilema. ¿Por qué no fue tan espectacular el llamado de pronto de Ospina, por ejemplo? No tuvo tanta trascendencia como la de Falcao. Porque Falcao ha tenido más trascendencia en el fútbol que en el fútbol de otros países, en el exterior. Él ha comprado unas propiedades que están valuadas en dólares y en euros, que si los trasladamos aquí a precios colombianos, pues es
ni tanto para él ni tanto para el club de Millonarios. No compensaba. O sea, no había cómo pagar ese dinero. Estamos hablando de que tenían que subirle 5.800 millones de pesos al contrato que tenían firmado con Falcao. Si él ya con licencia fiscal aquí. Sí, casualmente yo tengo entendido que Millonarios vendió unas camisetas y todo esto con motivo de pagar este tipo de contrarrestar, precisamente pagando estos impuestos, algo de impuestos para mantener a Falcao. Sí, pues ellos miraron por todo lado a ver qué podían solucionar para que el Falcao se quedara jugando en el equipo de Millonarios, pero fue algo imposible. O sea, el nivel de ingresos que ellos tienen y los patrocinadores no les alcanzaba para pagar un jugador como Falcao. Por otro lado, si hablamos del tema fiscal en Colombia, el tema fiscal aquí es muy difícil, es poco competitivo. O sea, aquí los beneficios realmente son muy pocos. Los beneficios fiscales prácticamente son para las asociaciones y pero un beneficio para un jugador que de pronto nos atraería más, que podría ser diferente, no lo hay. En otros países exigen a los jugadores los jugadores extranjeros de pagar ciertos impuestos. En otros países No tienen deducciones especiales. Pero en ese país no se contempla ningún beneficio realmente para los jugadores así que pueden, o sea, no solamente que jueguen en un club, sino que pueden atraer prensa extranjera, pueden atraer visitantes, pueden atraer turismo, pueden atraer tenemos que hablar, tenemos que hacer una pasada por los paraísos fiscales. Tampoco es que ellos no ponen impuestos a cada parte involuta, no. Lo que pasa es que ellos tienen beneficios especiales para las rentas que llegan de otras partes, tienen menores tasas de tributación. Entonces, es por eso que son tan apetecidos para las personas que manejan mucho flujo de dinero. Entonces, Daniela, pero entonces, ¿cuál es el límite del asunto? ¿Qué tenía que durar más de 183 días en el país? No, que no podía durar más de 183 días porque ya se hacía residente fiscal y tenía que pagar todos los impuestos. O sea, ahí De acuerdo al capital, de acuerdo al capital, ¿cuánto tendría que pagar de impuestos? ¿Qué hace tan difícil que pasar los 183 días? solo el impuesto de patrimonio tendría que pagar 3.548 millones. De ahí en adelante sigue las rentas por los ingresos, que es lo que él ganaría, que le vengaría como jugador de Millonarios. Sus derechos de imagen de la forma extranjera, porque ya la imagen de él ya vale, ya trae. El dinero que paga, que le pagan por la publicidad que él hace, por las propagandas, por los derechos de las camisetas, absolutamente, más o menos, tendría una carga tributaria del 45% de lo que ganara, más el impuesto al patrimonio. Entonces, pues, sobrepesar las cosas y no les sirvió al jugador. Bueno, entonces las enseñanzas que nos deja este caso, pues la residencia fiscal es
patrimonio fiscal muy grande. En España fue multado por evadir, en Colombia cumplimos toda la ley, pero la misma hizo casi imposible que sus permanezcan en el país. Entonces, él volvió al fútbol colombiano con el corazón, pero se encontró con una comunidad de impuestos. Bueno, yo planteo esto, por ejemplo, Shakira tiene una fundación de estadios de Barranquilla. En el caso tal que, por ejemplo, Falcao tuviera una fundación de este tipo, ¿habría alguna forma de contrarrestar este impuesto? Las donaciones son un descuento, pero en el impuesto de renta, en el impuesto de patrimonio no aplica. O sea, de pronto sirve como un costo, como un descontable, pero ya como el impuesto de patrimonio, ella tiene las propiedades, ahí no le aplica. No le aplica. Pues, o sea, estamos Es algo de pensar. Si Colombia debería de implementar algún beneficio que los atraiga al país para regresar al país. Pero es como que en el país falta un poquito de visión. Es como hablamos del fondo de Rigo, el ciclista. Rigo vino a Boyacá porque quería hacer el fondo de Rigo en Boyacá. En ese momento lo hace en Barranquilla. Y en Barranquilla van a haber 15.000 personas. Y en Boyacá el gobernador de Boyacá no quiso hacer el fondo de Rigo porque chocaba con un aire acondicionado. Es una falta ¿qué falta de visión? Porque eso en este momento los hoteles en Barranquilla están llenos, la gente compra, la tienda tiene oportunidad, el señor que vende los refrescos, el señor que vende el helado, el señor que vende el agua. O sea, no es solamente el beneficio a la persona, sino es el beneficio a una comunidad. El árbol no lo deja ver en bosque, muchas veces lo he dicho. Cada inscripción del fondo de Rigo tiene un costo de $1,500,000. De ese $1,500,000, algo había aprovechado por acá, pero no se pudo hacer acá porque el gobernador no lo quiso hacer. En lugar de haberse unido con Nairo y decir, bueno, venga, lo hacemos entre los dos, oiga. Sí, en este caso es contraproducente también porque es el nombre de imagen de Rigo contra el nombre de imagen de Nairo, ¿no? pero no pueden unir, al unirse, Pero si él tiene su fondo Rigo, entonces dejaría de ser de pronto tiene que ser más creativo Nairo para fundar otro tipo de organización. Sí, para que lo haga aquí voy acá. Sí, podría ser. Sí, pero tenemos una buena oportunidad. Tenemos una oportunidad. Sí. Por la cuestión del regionalismo, ¿no? Claro. Y en ese tema como de los cerebros o que se van de aquí y se van muchos profesionales, por lo mismo. Yo hablaba con un médico del hospital regional de Sogamoso. Entonces él me decía, no, es que él lo cambiaba así, decía, él es traumatólogo y tenía su consulta aquí en el hospital regional y trabajaba en el hospital regional de Duitama. Él me decía, en el hospital regional de Duitama, no, en el hospital de Tuna, en el hospital regional de Tuna, y él me decía, yo trabajaba en ambas partes, en Sogamoso y en Tuna. Cuando yo tengo que pagar, más o menos mi carga tributaria es el 45% de mis honorarios. El desplazarme de Sogamoso a Tuna todos los días me cuesta el combustible Y los gastos, el tiempo, comida. y si yo voy a hacer cuentas de lo que me queda de la porque me quitan pretensiones de la
Bueno, como segundo tema, habíamos hablado de que también íbamos a profundizar el tema del CRE, que es un impuesto para la equidad en Colombia. Ya ahorita no aplica, ya cayó la ley. ¿Qué pasó con el CRE? El CRE es un impuesto que pagaban las empresas. Entonces, la salud por constitución es obligación del Estado. ¿Qué hace una empresa o una persona cuando tiene un trabajador? Pues tiene que pagar la seguridad social del trabajador. Anteriormente se pagaba el 12% de esa salud que el empleador, o sea, tenía que pagar un 8% y el trabajador 4%. ¿Qué pasó? Con la ley. Bueno, empecemos por darle un contexto. Entonces, el objetivo del CRE era comprender el objetivo de este tema es comprender por qué nació el CRE, cuáles fueron las circunstancias económicas y sociales que motivaron a su creación, qué buscaba solucionar y cómo cambió la estructura de los aportes fiscales en Colombia. Entonces, el contexto económico de Colombia antes del CRE. Hoy vamos a hablar de un impuesto que marcó una etapa importante en la historia tributaria de nuestro país, el CRE, o un impuesto sobre la renta para la equidad. Un tributo que no solo buscaba recaudar, sino transformar la relación entre la empresa, Estado y la sociedad. A comienzos del 2010, Colombia enfrentaba un problema estructural de informalidad laboral. Más del 50% de la población trabajadora no estaba afiliada al sistema de seguridad social, lo que significaba millones de personas sin salud, sin pensión y sin riesgos. Una de las principales causas de esta informalidad era el alto costo de contratar un empleado. Entonces, las empresas, además de salario, debían asumir una serie de cargos fiscales del 2% para el SENA, el 3% para el ICF, el 4% para el sistema de salud. Para las micro, pequeñas y medianas empresas, esto era una barrera inmensa para formalizar el personal. El resultado era claro: contratar formalmente resultaba más costoso que mantener a los trabajadores por el sistema. El contexto económico y social antes del CRE, antes de la creación del CRE, Colombia enfrentaba un problema estructural en su mercado laboral, altos niveles de informalidad, más del 50% de trabajadores no estaban afiliados, un sistema de costos laborales muy altos, donde las empresas debían pagar aportes de SENA y CBF y el sistema de salud. Estos aportes representaban cerca del 9% adicional del salario del trabajador. Esto hacía que muchos empresarios prefirieran contratar por fuera del sistema formal o con contratos temporales para evitar esas cargas. Imaginemos un pequeño empresario que quiere contratar a alguien con un salario mínimo. Además de pagar el salario, debe pagar el 9% más de sus aportes. Si el negocio es pequeño, esto puede hacerlo inviable. Así que se mantendría la informalidad. Entonces, el propósito de este CRE, el impuesto sobre la renta para la equidad, fue creado por la ley 1607 de 2012 en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Su objetivo era reducir la carga para fiscal de un empleo formal y trasladar parte de esta carga al sistema tributario, de modo que el Estado, mediante un impuesto a las utilidades de las empresas, financiara los programas sociales que antes se sostenían con estos aportes. Entonces, los objetivos principales de este impuesto era promover la formalización laboral, garantizar la financiación de programas sociales y hacer más equitativo el sistema tributario y destinar recursos hacia el bienestar social.
la flexibilidad y la eficiencia tributaria. El significado de equidad en el CRE, el término equidad no fue solo decorativo, representaba la idea de que las empresas con mayores ingresos debían aportar más para sostener la estructura social del país. El CRE buscó romper el círculo de la desigualdad. Las empresas que más ganaban aportaban más, las que generaban empleo formal reducían los costos laborales y los trabajadores por su parte no asumían nuevas cargas. Pues de todas maneras hay que mirar qué pasó, porque dejamos de recaudar dinero para la salud, para recaudar los impuestos, y el CRE fue, o sea, se cayó, lo que digo don Fernando, o sea, era una doble carga tributaria y de eso vamos a hablar más tarde. Entonces, el CRE fue una apuesta para la economía más justa, aunque tuvo limitaciones, marcó un momento en que Colombia intentó alinear la tributación con la equidad social. De ahí nace una pregunta: ¿crees que reducir los aportes laborales ayuda realmente a generar más empleo formal? Esta pregunta aborda uno de los pilares del CRE, la idea de que bajar los costos laborales, es decir, los pagos adicionales de salario, que hace que el empleador motiva a las empresas a contratar formalmente. Esto significaba que por cada millón de pesos pagado en salario, el empleador debía adicionar 9.000 pesos más en los aportes para una pequeña y mediana empresa. Este costo era determinante de decidirse formalizar o no formalizar el empleo. Los efectos tras la creación del CRE, entonces, el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y la OCDE, que es la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, realizaban bien, estamos en esa organización gracias al doctor Santos. realizaron estudios entre el 2013 y el 2016, encontrando que la eliminación de estos aportes redujo el costo de la contratación formal en un 4 al 6%. El número de empleos formales creció en promedio de 200.000 a 250.000 plazas durante los 3 primeros años de aplicación. Y el impacto fue más notorio en las empresas medianas y grandes y más débil en las microempresas que estaban fuera del sistema formal. Reducir los aportes laborales sí ayuda a generar empleo formal, pero no de manera automática. Sí, está a largo plazo. De igual forma, pues, ¿qué pasó? La Corte lo declaró inconstitucional, por lo tanto ya no se aplica, ya no hay restricción CRE, ya no se paga el impuesto CRE, y el recurso que va a la salud, pues también lo perdió. Se perdió para los hospitales, para las clínicas, para las EPS, y en ese momento vemos que es muy grande el hueco fiscal que hay en ellas. Entonces, ¿deberían los impuestos empresariales firmar programas sociales? Es otra pregunta. Entonces, esa pregunta toca el corazón ideológico del CRE. Trasladar la financiación del bienestar social de la nómina hasta el instituto. El principio de la solidaridad consagrado en el artículo primero de la Constitución Política establece que todos deben construir el bienestar común según la capacidad económica. En este sentido, los impuestos empresariales pueden y deben financiar programas sociales, especialmente cuando se busca reducir pobreza, mejorar la educación técnica y tecnológica en la base alcena, fortalecer la atención infantil con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y garantizar el acceso a la salud. Entonces, argumentos a favor de la responsabilidad social empresarial institucionalizada. El impuesto permite que el compromiso social y las empresas no dependan solo de donaciones o programas voluntarios, sino que se conviertan en un deber fiscal
era la renta líquida gravable determinada con ajustes específicos, excluyendo algunas rentas exentas o deducciones especiales. No permitía deducir pérdidas fiscales de años anteriores. Las tarifas del tren de 2013 al 2015 era del 8% sobre la tasa gravable sobre utilidades. Desde 2015 se añadió una sobretasa progresiva que llegó hasta el 9% adicional para grandes contribuyentes según la ley 1739 del 2014. En algunos años la tarifa efectiva total podría llegar al 17%. Entonces, una empresa con utilidades de 1.000 millones de pesos pagaba 80 millones de crédito. Si estaba sujeta a sobretasa, podría llegar a pagar hasta 170 millones de pesos. Diferente, o sea, realmente no compensaba. Era bueno, pero no funcionó en el país. En el país es demasiado las cortes constitucionales. En ese momento, que a la reforma tributaria de la mitad, de ahí llega, desde el Congreso sale a las cortes constitucionales, y ahí por cualquier cosita se cae, entonces todo se cae. El Estado tiene que seguir funcionando con lo mismo, quitaron el aporte del 8% de la salud, y esto no lo hizo más equitativo. A la final le quitaron una carga tributaria a las empresas. Pero se lo obliga a esto. Le recordamos a los oyentes qué significa la sigla CRE. La sigla CRE o sea, el nombre como tal del impuesto no tiene nada que ver con las siglas. O sea, es el impuesto a la equidad. El impuesto de renta a la equidad. No me entiendo cómo que. Entonces, el recaudo y el destino de estos recursos, por la veníamos hablando de ese recaudo iba directamente para Hacienda, para el ICF y para el Fondo de Salud de todos los colombianos. El impacto económico y social, entonces, según estudios del Ministerio de Hacienda y de la OCDE, el CRE redujo los costos de contratación formal entre un 4 y un 6% durante los 3 primeros años. Aumentó cerca de 200.000 empleos formales durante los primeros años, sin embargo, el impacto se concentra en empresas medianas y grandes, no tanto en las microempresas, porque no miramos tan factible. El CRE sí alivió los costos de nómina, pero su complejidad técnica y su coexistencia con otros impuestos restaron efectividad laboral. El CRE logró mantener la financiación social y la mejora de la formalización, pero a costa de la complejidad administrativa. Fue un impuesto técnicamente bien intencionado, pero difícil de gestionar. Entonces, lo que quiere decir es que muchas de las empresas, microempresas, es que en el país la mayor porcentaje son microempresas y entidades y personas naturales. ¿Qué pasó? Pues que no era equitativo. Para las personas, para la microempresa fue un gran tributo, y en cambio para las grandes empresas pues no tenían el impacto que debió tener. Sí, pues de ahí nace la pregunta: ¿debe el Estado simplificar los impuestos que pierda control de las designaciones específicas? Entonces, en Colombia el sistema tributario es muy complejo y disperso. Hay impuestos nacionales, departamentales, municipales, múltiples beneficios, excepciones y destinaciones especiales. Esta complejidad dificulta el cumplimiento y la fiscalización, pero a la vez permite orientar los recursos hacia sectores específicos, salud, educación, empleo, pensiones, etc. El argumento a favor de simplificar pues, es la eficiencia y la transparencia, la competitividad y la progresividad real. Pero hay en contra de la pérdida de control sobre la designación. No sabemos a dónde va a llegar el dinero. El registro de edades de financiar políticas sociales, todo se concentra en un solo impuesto global, se puede perder el seguimiento y la estabilidad presupuestal de los programas sociales. ¿Qué pesa más? La eficiencia administrativa o la seguridad social de millones que dependen de estos recursos. O bueno, confiar en que el Congreso mantenga la asignación social sin una designación específica. Es
hablamos del impuesto de los del estatuto de la gobernación, que también es un estatuto tributario, o sea, el departamento de las rentas departamentales. Y esta, entre una, por ejemplo, si hablamos del FIP, que es el de los conciertos que tuvimos la semana pasada, eso vamos a utilizar la segunda. Para este FIP, que es muy chévere que tengamos los conciertos, eso nos cuesta a las personas que contratan con el Estado el 1.5% de ingresos que reciben a través de una estampilla que se llama estampilla por cultura. Entonces, ese es un impuesto departamental. Y tenemos los impuestos nacionales, que los impuestos nacionales son renta, IVA, renta e IVA, que son los dos más grandes, y de ahí en adelante se distribuye una cantidad de impuestos pequeños. Entonces, ese es nuestro contexto, es nuestra realidad tributaria. ¿Qué pasa? Sería más fácil y más condensado que si no hubiese la corrupción, ¿no? Si el Estado fuera más transparente en el giro de los recursos, si fuera más eficiente en la administración de los mismos recursos que se tienen y llegaran realmente a la parte donde tienen que llegar. Bueno, ¿qué tan sostenible es financiar el gasto social con tributos empresariales? Pues en Colombia siempre ha dependido históricamente los impuestos empresariales para financiar programas sociales. El CRE, creado en el 2012 y eliminado en el 2016, fue un intento de que las empresas más rentables aportaran directamente la equidad. Y eso también, la nueva reforma tributaria, pues muchas cosas apuntan hacia allá, pero ya con todo lo que ya hemos resultado, pues quién sabe qué irá a salir al final. Bueno, entonces las razones de su eliminación, el CRE fue aprobado por la ley 1819 del 2016, que reestructuró todo el sistema tributario. Los principales motivos fueron la doble carga administrativa de dos declaraciones y dos bases, la confusión con la renta ordinaria, la dificultad para aplicar los tipos y la ineficiencia recaudatoria sobre el aumento del impuesto de renta general. Muchos empresarios se quejaban de que terminó siendo un impuesto adicional, no sustituto, y eso fue un determinante para su eliminación. Lo que pasó después del CRE, entonces, desde el 2017 el impuesto de renta corporativo absorbió el CRE. Las tarifas del impuesto de renta para las sociedades subieron, incorporando el porcentaje que antes representaba el CRE. La financiación del SENA y CFE y la salud volvió a provenir del recaudo general sin un impuesto específico, que estamos hablando de las planillas de seguridad social. Sin embargo, ¿quién perdió? Pues perdió el 8% que recaudaban de las empresas, lo perdió la salud, que iba para las CPS y para los hospitales. ¿Este cree lo deroga el Ministerio de Hacienda? La Corte Constitucional. Entonces, el CRE desapareció, pero su espíritu de equidad fiscal dejó una huella y la idea de que los impuestos pueden tener un propósito social claro. Entonces, como lecciones aprendidas, entonces la simplicidad tributaria es esencial. La equidad debe ser transversal a la política fiscal. Lo vemos con el régimen simplificado de tributación. Sí, cuando con un solo tributo. Los incentivos laborales funcionan mejor acompañados de políticas de empleo activo. Y la destinación específica puede fortalecer la legitimidad del impuesto. Entonces, se cree una reforma ambiciosa y socialmente justa, pero limitada por la complejidad técnica y la resistencia empresarial. Tengo enseñanzas sobre cómo legislar la eficiencia económica de la justicia social. Entonces, la tributación es el espejo de una sociedad. Cuando un país decide cobrar impuestos para promover la equidad, está dependiendo qué tipo de nación quiere ser. El CRE ya no existe, pero su historia nos recuerda que los impuestos pueden ser una herramienta poderosa para construir un poderoso y para poder construir un país más justo, siempre que se administren de transparencia, equidad y visión social. Bueno, esto ha sido una información trascendental.
información a la doctora Dayana Trujillo y a la doctora Soledad Flores, que nos van a dar una información dónde se pueden conseguir ellos para hacer una asesoría de la parte tributaria. Recordándoles que eso, don Fernando, que se nos ha quedado que por aquí los esperamos para cuando ustedes necesiten una asesoría, cuando quieran formar un emprendimiento, una nueva empresa. Nosotros les prestamos los servicios, les asesoramos, aunque sea les damos un consejo. Estamos ubicados en la carrera 12, número 22, esquina, en ACS Salud. Recordarles también que aquí también tenemos todo el equipo de comunicación, si quieren hacer una cuña, si quieren que su emprendimiento sea conocido por la gente. Estamos Fernando, que es un excelente locutor, están los abogados, el equipo jurídico, la doctora Angie, el doctor Sebastián Única y nuestro jefe de Pluma Blanca, el doctor Javier Rodríguez. Sí, como dice doña Soledad Flores, aquí tenemos una parte integral donde se maneja la parte jurídica, la parte tributaria, la parte de salud y la parte de comunicaciones, la parte de radio. Entonces, la parte de salud es la parte esencial de aquí de este edificio, donde queda ubicado en la carrera 12, número 2014, ACS Salud, en cabeza de Luis Javier Rodríguez Murcia. La parte jurídica, encargado la doctora Angie Sanabria y el doctor Sebastián Mojica. La parte tributaria, a cargo de Dayana Trujillo y Soledad Flores. Y la parte de comunicaciones, a cargo de Fernando Camillo. Muchas gracias, don Fernando, y muchas gracias, queridos oyentes. A veces los temas tributarios son un poquito laboriosos, pero siempre la acción no aprendemos algo. No, y que son consejos que van a servir tarde o temprano, porque ustedes en el evento y que tengan que declarar renta por tener el negocio o simplemente por recibir unos salarios, pasando que Para declaración de venta por ingresos superiores a 65 o consignaciones o movimientos de ventas superiores a 65 millones de pesos. bueno, entonces yo planificamos y que ustedes, los oyentes, tengan muy en cuenta eso, porque hay mucha gente que recibe los 65 millones y no hacen este tipo de declaraciones de renta y después van a tener problemas con la ley. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Dayana Trujillo y a la doctora Soledad Flores por este programa Informe Tributario. Los esperamos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Hoy corrimos el día por algunos compromisos de los profesionales del informe tributario del día de ayer, pero hoy lo cumplimos para hacer el programa semanal. Los esperamos en el próximo programa el día